Humberto Musacchio, dedicado al periodismo desde 1969 y ha sido jefe de las secciones culturales de El Universal y Uno más Uno, además de ser jefe de redacción de este último. Es subdirector fundador de La Jornada y ha trabajado para El Financiero, Siempre y Reforma. Actualmente escribe para el periódico Excelsior, donde entrega su columna titulada La República de las Letras. Le cedemos la palabra. Gracias. Trataré de ser breve porque creo que ya nos retrasamos. Agradezco a la Escuela de Periodismo Carlos Septién García esta oportunidad. Agradezco, por supuesto, a don Víctor Hugo Villalba esta invitación. Trataré de no defraudarlos. El periodismo es un sistema que forma parte del orden general. Por eso, todo régimen tiene un conjunto de medios que operan en favor de su estabilidad y permanencia, lo que frecuentemente, no siempre, incluye un sector minoritario de periodistas y órganos críticos y aún opositores que confirman el dictum de don Jesús Reyes Heroles: lo que resiste, apoya. Consumada la independencia, imperiales y republicanos, escoceses y yorquinos, conservadores y liberales, monárquicos y republicanos, produjeron sus periódicos y en muchos momentos la batalla de las ideas constituyó el más importante frente de lucha. Incluso, al triunfo del Plan de Tuxtepec, el gobierno porfirista se dio la tarea de ir desplazando los viejos órganos y de impulsar el surgimiento de periódicos del todo dispuestos a defender la dictadura. El Tiempo, El Mundo y sobre todo lo Imparcial se destacaron como leales soldados del porfiriato y esos y otros impresos fueron críticos sistemáticos y hasta injuriosos del gobierno de Francisco I. Madero, pese a que éste contó con Nueva Era y adquirió El Diario y El Imparcial, que para entonces, privado del favor oficial, se hallaba en bancarrota. La lección que arroja la política periodística del maderismo es que lleva tiempo integrar un aparato de comunicación propio o controlar el existente, pues se requiere contar con los medios materiales para la edición, pero también con periodistas alineados con el régimen y desde luego con órganos que, siendo propiedad de particulares, se muestren dispuestos a acatar las políticas oficiales. Se trata de procesos que suelen ser largos y abundantes en altibajos. El golpista Victoriano Huerta pudo disponer de los periódicos que estaban en poder del gobierno de Madero y a la vez someter a otros órganos que por miedo o por interés marcharon al lado de la dictadura, pero al caer esos periódicos se hundieron con ella. Al producirse la lucha de facciones revolucionarias, zapatistas y villistas contaron con su propia prensa, pero su radio de acción fue siempre limitado. Carranza, con mayor visión de estadista, creó la Oficina Central de Información y Propaganda Revolucionaria. Hizo editar en Veracruz El Pueblo y en Orizaba La Vanguardia, mientras que en la Ciudad de México ordenó publicar El Demócrata. En 1916 promovió el nacimiento del Universal bajo la dirección de Félix Fulgencio Pallavicini y para financiar la empresa ordenó que los miembros de su gabinete adquirieran acciones con dinero público y cedió al Nuevo Diario la imprenta que había sido del Imparcial. Se recurrió al mismo método para que pudiera fundarse Excelsior, diario de tendencia germanófila, en tanto que el Universal era aliadófilo, lo que permitía a Carranza ofrecer una imagen de neutralidad frente a las potencias que entonces libraban la Primera Guerra Mundial. Perdón, pero voy a tomar esa botella de agua que tengo cerca. Al ser desplazado y asesinado Carranza por los generales del Plan de Agua Prieta, los vencedores se quedaron con los periódicos creados por su antecesor y con el Heraldo de México, fundado en 1919 por Salvador Alvarado, uno de los generales aguaprietistas. Por supuesto, los medios de información adictos al régimen no cantaban en el mismo tono,
pues cada uno defendía los intereses de unos u otros grupos de poder económico o político y de personajes que buscaban hacer carrera en el gobierno. El Universal cambió de manos más de una vez y Excelsior no ocultaba las simpatías que tenía por el clero y el movimiento cristero, lo que causaba irritación en el gobierno y ocasionó más de una represalia que acababa por someter la rebeldía periodística. En 1929, al unificar Plutarco Elías Calles a las facciones revolucionarias, surgió el Partido Nacional Revolucionario, abuelo del PRI, que dominó la vida pública en forma aplastante por el resto del siglo. Para fortalecerlo en lo ideológico, el nuevo partido creó el diario El Nacional Revolucionario, que sobrevivió, ya sin el apellido, hasta el sexenio de Ernesto Zedillo. En sus inicios, Excelsior y el Universal, aliados con el Sindicato de Voceadores y Expendedores, impidieron la circulación normal del Nacional Revolucionario y aún se dieron el lujo de promover la campaña del candidato presidencial independiente José Vasconcelos, lo que resultó intolerable para el gobierno, que decidió suspender el pago de publicidad y presionar a los anunciantes comerciales a hacer lo mismo. Los ferrocarriles dejaron de transportar el Universal a los estados y el diario se disciplinó frente al poder callista. Aceptó su derrota y empezó por recortar los artículos del Ulises Criollo para finalmente negarse a publicarlos, además de que fue reduciendo el espacio que dedicaba a la campaña electoral opositora hasta suprimir toda información en los días previos a las elecciones. Con Excelsior, las medidas fueron más drásticas, pues además del cese de la publicidad, la propietaria del diario, Consuelo Thomalin, viuda de Alducin, fue obligada a vender el periódico a Federico La Chica, un prestanombres del callismo, quien adquirió el diario con fondos proporcionados por el Banco de México. Sin embargo, 2 años después, los trabajadores de ese rotativo, ante el intento del presunto dueño de rebajar, y digo presunto porque evidentemente no era de él, ante el intento del presunto dueño de rebajarles los salarios, se fueron a la huelga, a lo que el jefe máximo, Plutarco Elías Calles, respondió con la orden de cerrar el periódico. Los trabajadores resistieron y el gobierno aceptó que Excelsior se transformara en cooperativa. Por su parte, la organización de voceadores también fue sometida y a partir de entonces fue uno de los muchos filtros de la censura, pues para dañar y hasta suprimir un impreso bastaba con que la Unión de Voceadores impidiera su circulación. A partir de 1923, los principales periódicos adquirieron estaciones de radio a las que imprimieron un carácter fundamentalmente informativo. Y si bien en aquel tiempo eran pocos los radioreceptores que había en el país, Calles advirtió el peligro que podía representar el nuevo medio de comunicación, por lo cual, en 1926, hizo aprobar la Ley de Radiocomunicación que prohibía transmitir noticias o mensajes contrarios a la seguridad del Estado, a la concordia, a la paz o al orden público, a las buenas costumbres, a las leyes del país y a la decencia del lenguaje, o que causen escándalo o ataquen de cualquier forma al gobierno constituido, decía a la letra aquella ley. Era, sin rodeos, el establecimiento de la más completa censura del periodismo en radio, que por eso mismo tardó más de medio siglo en convertirse en el poderoso medio informativo que hoy conocemos. En 1935 quebró la empresa privada Editora de la Prensa, y los trabajadores, con el apoyo de Lázaro Cárdenas, convirtieron la empresa en cooperativa, lo que le garantizó lealtades a su gobierno, al de Cárdenas, aunque ese mismo diario, durante los años de la Guerra Fría, se distinguió por sus canallescos ataques al mismo expresidente. En el mismo año de 1935, con el mundo bajo los devastadores efectos de la Gran Depresión, los diarios mexicanos demandaron una rebaja de precios a la fábrica de papel San Rafael, que entonces le suministraba el papel, su principal insumo. Como tal empresa no aceptara, los periódicos desataron una intensa campaña y acabaron pidiendo al presidente Cárdenas que les garantizara el suministro de papel, lo que el mandatario aceptó encantado, pues ponían en sus manos
un incontrastable medio de censura. Fue así como nació PIPSA, la productora e importadora de papel, sociedad anónima, que para callar a la prensa respondona le bastaba con suspenderle el suministro de papel, como le ocurrió a Rotofoto, la revista gráfica de José Pagés Yergo. Perdón. Otra medida de Lázaro Cárdenas, encaminada a controlar los impresos, fue el establecimiento del Departamento Autónomo de Prensa y Publicidad, el DAP, que empezó a funcionar el 1 de enero de 1937 como encargado de otorgar publicidad a diarios y revistas, controlar las publicaciones del Estado y de ofrecer la información de interés público, además de ocuparse de la producción de libros, folletos, carteles y otros impresos, así como de la producción de filmes y el manejo de la radio pública y el control de la radio concesionada. Fue en el DAP donde nació la Hora Nacional, que ha sido un eficaz remedio para el insomnio. La expropiación petrolera desató una feroz campaña pagada por las empresas del ramo contra el presidente Cárdenas. En ella participaron diarios como Novedades y Últimas Noticias. Don Lázaro resistió la embestida gracias a que había sabido integrar un gran aparato de difusión con el DAP en el centro y un papel relevante de diarios como El Popular, inicialmente órgano de la Confederación de Trabajadores de México, la CTM, y el Nacional Revolucionario, órgano del partido en el poder. En 1935, la Alemania nazi abrió en México una oficina de propaganda que compraba espacios publicitarios y sostenía publicaciones fascistas, entre las cuales destacaba Timón, revista dirigida por José Vasconcelos, además de proporcionar información germanófila a los periódicos del país e incluso a las estaciones de radio que poco lo aprovechaban. Las potencias aliadas respondieron de la misma forma y cada una estableció sus propias oficinas en México. En 1940, el gobierno mexicano estableció una alianza con Estados Unidos y comunicó a los editores de periódicos que a partir de ese mismo día quedaba establecida la censura y control de las informaciones de prensa extranjera, de las transmisiones radiotelegráficas, telefónicas y similares, y de las comunicaciones postales provenientes o dirigidas al extranjero. Fue expulsado el agregado de prensa de la embajada alemana y en mayo de 1942, convocado por el Departamento del Distrito Federal, del que era jefe Javier Rojo Gómez, se celebró el Congreso Nacional y Panamericano de la Prensa, al que asistieron directores y empresarios periodísticos de 15 naciones del continente, sobre todo de Estados Unidos. No asistieron delegados de Argentina y Uruguay, países que tenían gobiernos germanófilos. En ese congreso se sentaron las bases sobre las cuales operaría el periodismo mexicano durante las 3 o 4 décadas siguientes, en las cuales los titulares de primera plana los compartirían el presidente mexicano y el de Estados Unidos. Indistintamente, el nombre de uno u otro iba en la cabeza principal o en el cintillo. Esa actitud tan servicial, por supuesto, no fue gratuita, pues las agencias publicitarias y empresas de matriz estadounidense aumentarían en 50% su gasto publicitario en favor de los impresos que le eran favorables. Por supuesto, se condenó al nazifascismo y se juró amor eterno a la causa de la democracia, la libertad y la política del buen vecino. Desde luego, hubo publicaciones que se resistieron a aceptar aquel convenio, destacadamente, otra vez, Últimas Noticias y Novedades, y en el primer caso se retiró al director, en tanto que en el segundo se formó un sindicato minoritario de 15 trabajadores en una empresa de 2,000, un sindicato que dirigió una huelga que terminó con la intervención de Rojo Gómez, el jefe del Departamento del Distrito Federal. Pero como Ignacio Herrerías, después de arreglarse en la oficina de Rojo Gómez con el sindicato, como el dueño del diario, decía yo, Ignacio Herrerías, se negara a cumplir lo pactado, ambas partes volvieron con Rojo Gómez y en su antesala uno de los trabajadores mató al patrón. La huelga se acabó, pero el periódico pasó al bando aliadófilo, una manera drástica de proceder.
Con Miguel Alemán como secretario de Gobernación se fortalecieron las oficinas de prensa mediante la emisión sistemática de boletines que dieron uniformidad a la información. Se institucionalizó el otorgamiento de publicidad, para lo cual se aprobaron jugosos presupuestos. Se institucionalizó también el llamado chayote, mediante la apertura de nóminas en cada oficina para los reporteros de La Fuente. Y la cereza del pastel fueron las maletas llenas de dinero que llegaban hasta el escritorio de dueños y directores de periódicos por lo que pudiera ofrecerse. Por si algo faltara, Alemán emitió el reglamento de publicaciones y revistas ilustradas para dar base legal a la censura. A Miguel Alemán se debe también la expedición de las primeras concesiones de televisión, que fueron los canales 2, 4 y 5, los que años después se unirían en Telesistema Mexicano, firma que posteriormente, con la incorporación del Canal 8, se transformó en Televisa, empresa en la que, curiosamente, apareció como vicepresidente y dueño del segundo paquete de acciones Miguel Alemán Velasco, hijo del mandatario que otorgó las primeras concesiones. Casualidad, pues. Se estima que solo 11% de la población en México lee periódicos, por lo menos mensualmente. De ahí que la televisión haya jugado un papel de primer orden en la información, tanto porque exige poco esfuerzo físico e intelectual, como por su presencia en más del 95% de los hogares. De ahí el éxito de los noticieros televisados que existen desde los días en que este medio se hallaba en periodo de prueba en 1950, hasta la emisión de 24 horas, que me parece su mejor momento, en el que Jacobo Zabludovsky, que llevó las emisiones informativas a su más alto nivel, confesó, años después, por supuesto, luego de su salida de Televisa, que todo estaba férreamente controlado por la censura y su inseparable compañera, la autocensura. Como ustedes saben, la censura suele ser tosca, entonces se prefiere siempre la autocensura, que es más suave. Decíamos que con Miguel Alemán se estableció la relación entre prensa y poder, que se mantuvo en pie por varias décadas. Sin embargo, la historia, siempre dialéctica, ofrece variados ejemplos de disidencia. De los más importantes, el primero fue el del Excelsior que dirigió Julio Scherer, sobre todo a partir de 1971 y hasta 1976, cuando Luis Echeverría aceptó el golpe a esa empresa periodística para imponer a sus peleles, porque el poder necesita en los medios interlocutores permanentes, válidos y fieles, o por lo menos leales. El golpe a Excelsior de 1976 inició una nueva época en la que los impresos se permitieron ciertas libertades antes impensables. Nacieron Proceso y 1+1, luego La Jornada, el Financiero se transformaría de mero boletín de cifras en un diario de información general. En Monterrey crecería el Cotidiano El Norte y sus dueños fundarían en la capital del país el diario Reforma, al que seguirían Milenio y varios más. Viejos y nuevos papeles se darían libertades más o menos amplias según sus intereses y convicciones para diversificar radicalmente el panorama informativo. A partir de 1985, cuando ocurrió el catastrófico temblor de ese año, la radio informativa cobró un nuevo auge por una razón elemental. Los reporteros que estaban cubriendo los derrumbes, no existían entonces los teléfonos celulares, y tenían que transmitir desde el teléfono fijo más cercano, y eso pasaba directamente al aire, lo que hizo trizas pues la función de la censura. No había manera de evitar esa información. Por eso digo que a partir de 1985 la radio informativa vive un auge y en buena medida la disfrutamos hoy, aunque no la comparte la televisión. ¿Por qué? Porque continúa muy atrás, sin asumir las libertades que los periodistas hemos sabido ganar. Y la razón es muy simple: al que se porta mal, pues le cancelan la concesión o se la condicionan. Y si no, pregunten en MBS. En este siglo XXI, para los medios de comunicación, ha surgido un formidable reto con el uso generalizado de las redes sociales, la aparición de numerosas publicaciones virtuales y las muchas opciones que ofrece Internet.
En el mundo tienden a la baja los tirajes de los medios impresos, sobre todo los medios que se venden, porque los gratuitos todavía se defienden, y se reducen las audiencias de radio y televisión al extremo de que Bill Gates, el zar de la computación, dijo que los impresos, los periódicos impresos, desaparecerían en el año 2030, profecía que por fortuna ya mandó hasta 2050. Aunque desde ahora, como todos sabemos, se vive una terrible crisis en los medios, la que ha venido a agravarse con el triunfo electoral de Morena y la entrada en lo que se denomina como cuarta transformación. Lo viejo efectivamente se halla en crisis. Está en quiebra la añeja relación entre prensa y poder. El nuevo gobierno anuncia una drástica disminución de los presupuestos de publicidad y la falta de dinamismo de la economía augura un problema grave de sobrevivencia para los periodistas. 5,000, repito, 5,000 periodistas han sido despedidos de su empleo en los últimos meses. 5,000. Pero el problema no es solo para los periodistas, sino en general para el periodismo, tal como lo conocemos. Muchos medios de comunicación perecerán arrollados por los cambios que estamos viviendo, lo que me parece inevitable. En lo que se refiere a los impresos, habrá que ir pensando en una fórmula para poner a salvo a los más necesarios o más útiles. El esquema aplicado en España a la muerte del dictador Francisco Franco ofrece lecciones útiles, pues se formó entonces con representantes de los diarios y bajo rigurosa vigilancia gubernamental, un órgano que controló la circulación efectiva para que el Estado otorgara un subsidio público y legal por ejemplar vendido. Eso impulsó el auge del diario El País y de otros impresos. En México deberíamos proponer algún mecanismo semejante para salvar las empresas y los empleos. El actual gobierno ya tiene en sus manos numerosas frecuencias de radio y televisión. Sin embargo, lo que observo es que hay unos recortes brutales en esas empresas de radio y televisión que están reduciendo a la nada su capacidad informativa, su capacidad de comunicación. Los despidos son masivos, los presupuestos se han reducido hasta el más de 40% y se anuncia que van a caer todavía más. Y si a eso le agregamos la competencia que está creciendo en Internet, bueno, me parece que los medios oficiales o no están pasando por una crisis sin precedente a mi juicio. El gobierno pues carece de impresos, no tiene ningún periódico que yo sepa suyo propiamente, y no está interesado en pagar publicidad. Algo deberá idear, sin embargo, si quiere contar con fórmulas más eficaces para estar en contacto con la ciudadanía. Las desgastantes conferencias mañaneras, hay que decirlo claramente, no son un sistema de comunicación. Tal vez marquen la agenda, como suelen decir algunos colegas, pero si recordamos que los funcionarios públicos no tienen derechos, sino atribuciones, de ninguna manera es aceptable que el jefe de la nación ataque a periódicos y periodistas que no coincidan con su línea o que se permiten criticar sus dichos y sus hechos. Insistir en esa vía puede tener consecuencias nefastas para la convivencia y lesionará gravemente nuestras libertades. Con todas sus letras se lo debemos decir al presidente. Estamos a tiempo, es nuestro derecho y nuestro deber. Gracias.